Bueno, otra de las actividades del maestro es su actividad como educador. Ante todo, fue un educador de excelencia, adelantado también a su tiempo, como mucho de lo que hemos visto que hizo en su vida. No nada más en su paso por la universidad como rector, sino también cuando era miembro de la base del Instituto Nacional de Nutrición y trabajaba ahí, enseñando a otras personas la bioquímica y posicionándola como una materia de mucho interés. Y para hablarnos de este aspecto de su vida como educador, el doctor Enrique Ruelas Barajas, miembro distinguido de la corporación, también él es, bueno, fue expresidente de la misma, y que sus contribuciones a la salud pública de nuestro país en relación a los programas de calidad, seguridad, trato humano, bueno, han revolucionado y han modificado el trabajo cotidiano, no nada más de los que somos médicos clínicos, sino de todo el sector salud. Doctor Ruelas, muchas gracias. ¿Cómo trazar los rasgos de un hombre universal sobre un lienzo que aparece tan pequeño ante la enorme riqueza de una vida? Señor presidente, tal vez tenga la respuesta a la pregunta que acaba de hacer y de una fuente que les parecerá insospechada. Querida Gloria, y por tu conducto a toda la familia Soberón Chávez, amigas y amigos, intenté apegarme estrictamente a la faceta del doctor Guillermo Soberón como educador, porque este fue el espacio que me correspondió en el programa de este homenaje. Busqué la definición en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y sobre educador solamente dice que educa. Y sus sinónimos son maestro, profesor, docente, instructor, catedrático, pedagogo, preceptor, guía y oráculo. El doctor Soberón cumplía cabalmente cada sinónimo, incluyendo oráculo. Sin embargo, su vida rebasó con creces todos estos significados. Busqué entonces maestro, pues siempre me dirigía a él así, y encontré persona que enseña una ciencia, arte u oficio o tiene título para hacerlo. O dicho de una persona o de una obra de mérito relevante entre los de su clase. Estas definiciones se acercan más, pero a la luz de la trayectoria del maestro Soberón, la limitación persiste. Acudí entonces a la definición de mentor, consejero, guía. Sí, también cumple el requisito, pero nuevamente avancé poco. En enero de 1992, por primera vez me senté a la mesa de juntas a un lado del maestro Soberón. Ese día me incorporaba formalmente a la Fundación Mexicana para la Salud para trabajar directamente con él. Esta ocasión fue la primera de muchas memorables. Por supuesto, lo conocía y había trabajado con él y para él en el pasado. Pero fue entonces cuando empecé a apreciar muy de cerca su enorme dimensión. En cada encuentro, su pragmatismo fue un sello constante y una de sus muchas enseñanzas para mí. Alguna vez me fue imposible concluir una tarea encomendada por él, y cuando le expliqué apenado las razones del incumplimiento, me dijo llanamente, sin molestia, con su característica bonomía no carente de firmeza: no se puede hacer lo que no se puede hacer. 5 años antes, en diciembre de 1986, ya en periodo de vacaciones, un día previo a su cumpleaños, me invitó a su casa para decirme que me nombraría director general de la Escuela de Salud Pública de México. Debo decir que la fecha exacta era 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Francamente, no sabía yo qué esperar y si creer o no lo que me acababa de decir el maestro. Yo apenas había cumplido 33 años, 2 semanas antes. La encomienda fue clara, muy al estilo del maestro. Quiero que modernices la escuela, pero no quiero sangre. El encargo me pareció de una audacia inusitada por parte del maestro y un desafío enorme para mí. Colocaba en esa posición al director más joven en la historia de esa añeja institución,
Lo estimulaba y también lo acotaba, y lo hacía con una clara visión a futuro: preparar la transición hacia lo que pronto sería el Instituto Nacional de Salud Pública. Me lanzó al agua, pero siempre me hizo sentir que habría un salvavidas a mano. Mi jefe directo en ese entonces fue el subsecretario Jaime Martuchelli. Descubrí con los años que ese fue su estilo para impulsar y formar a las nuevas generaciones, a muchos de los que hoy estamos aquí. Años después, sin perder la cercanía que se fue acrecentando y ya teniendo el privilegio de hablarle de tú, acudí a él como lo había hecho antes. Maestro, le dije, he recibido la invitación del presidente electo para ser su secretario de salud. He dicho que no, porque para cuando termine mi periodo como subsecretario ya tengo otros planes, entre ellos convivir más con mis hijas, pero su intermediario me ha insistido en su nombre. Tú pudiste decir que no cuando fuiste invitado a ser candidato a gobernador de Guerrero. ¿Cómo lo hiciste? Mira, me dijo, es muy diferente. Esa era una gubernatura y esto es una Secretaría de Estado para colaborar directamente con el presidente. Cuando te hacen una invitación y te tocan el himno nacional, no puedes decir que no. Ya no tuve opción y respondí que sí. No obstante, el día previo a la toma de posesión, el presidente cambió el rumbo al saber que yo no era militante de su partido y no lo sería como nunca lo he sido de ninguno. La historia se repitió de manera muy parecida 6 años después. Ya había aprendido la lección y volví a decir que sí a la siguiente invitación. Sin embargo, tampoco era militante del otro partido que entonces gobernaría. Cuando en ambas ocasiones le informé al maestro Soberón lo ocurrido, reaccionó como siempre con su cálida actitud y proverbial pragmatismo. Así son estas cosas. Mi historia de encuentros con él para consultarle asuntos trascendentes de mi vida se repitió una vez más. En 2010, estimulado por el doctor Carlos Varela, decidí postularme para ocupar la vicepresidencia de esta academia. Como siempre, acudí al doctor Soberón, quien para enriquecer mi decisión me llenó de anécdotas, de experiencias y de análisis profundos de posibles consecuencias. Al final, como siempre lo hacía, me abrió la puerta de par en par. Eres secretario del Consejo de Salubridad General. Valora muy bien la situación. Una derrota podría ser muy dolorosa, como ya le ocurrió a otro que ocupaba tu misma posición. Estas, de entre muchas otras anécdotas que podría mencionar de mi relación con el maestro, con mayúscula, son seguramente un mínimo fragmento del cúmulo de historias que muchos más podrían relatar, y ya hemos escuchado esta mañana, de sus conversaciones con este mentor excepcional. Muchos fuimos guiados por su deslumbrante vocación de impulsor e inspirador. Cito un párrafo del mensaje que en febrero de 2007 el doctor Soberón dio con motivo de su nombramiento como primer doctor honoris causa del Instituto Nacional de Salud Pública. Baste decir, dijo el doctor Soberón, que de un centenar de personas que han laborado o estudiado en estrecho contacto conmigo, al alcance de mi brazo, ha habido 5 rectores de la UNAM, 11 secretarios de Estado, 19 subsecretarios, un gobernador, 2 procuradores generales de la República, 2 procuradores del Distrito Federal, 3 embajadores, 3 funcionarios de organismos internacionales, 75 directores de instituciones de investigación, de escuelas y facultades o equivalentes en la Administración Pública Federal, 4 miembros del Colegio Nacional y una veintena son reconocidos miembros de la comunidad científica. Esta circunstancia, que me llena de orgullo y satisfacción por sus triunfos, es una prenda que me ha adornado por varios lustros y es testimonio de mi enorme fortuna. En verdad que el establo, en términos boxísticos, ha sido impresionante en su productividad de recursos humanos altamente calificados. Desde 2007, cuando el maestro hizo este recuento, y hasta 2020, cuando partió, se sumaron más a esta lista increíble.
Después de esto, debo decir que Soberón no fue solo un educador. El maestro Soberón fue un descubridor, un inventor, un creador, un forjador de futuros hombres de bien, como el mejor artesano de vidas. Fue un líder visionario, creativo, pragmático, honesto, decente, poseedor de una prodigiosa memoria, humanista, rebelde contra el statu quo, estratega, ejecutor, hombre de ciencia y de Estado, profundamente humano, con un sentido del humor que lo hacía aún más real y más cercano. A través de esta constelación de imágenes, de su ejemplo cotidiano, solo puedo decir que Guillermo Soberón fue un caleidoscopio vital, como el de un fascinante vitral, como el de una catedral medieval. ¿Cómo limitar la definición de este hombre universal a la de educador o mentor? Entonces, ¿qué fue? Incursioné nuevamente en diccionarios y busqué ahora el significado de la palabra sabio, aunque para algunos este calificativo pudiese ser exagerado. En María Moliner lo busqué, en el Diccionario de Sabiduría de Borras y Sáenz de Robles, y nuevamente regresé a la Real Academia. Ninguno logró desatar la camisa de fuerza de las definiciones llanas. No tuve más remedio que aceptar la naturaleza líquida de nuestro tiempo y consulté una fuente que superó a todas. Aquí está la respuesta, señor presidente. Acudí a la inteligencia artificial, interrogué a Meta y encontré la respuesta que buscaba. Pregunté, ¿qué significa ser sabio? Aquí la respuesta textual. Ser sabio implica poseer una profunda comprensión y discernimiento en diversas áreas de la vida. La sabiduría se manifiesta a través de la capacidad de tomar decisiones informadas, resolver problemas de manera efectiva y vivir de acuerdo con principios y valores sólidos. Aquí hay algunos aspectos clave asociados con la sabiduría. 1. Conocimiento y experiencia. 2. Discernimiento y juicio. 3. Paciencia y reflexión. 4. Empatía y comprensión. 5. Humildad y apertura. 6. Ética y moralidad. 7. Resiliencia y adaptabilidad. En resumen, la sabiduría es una cualidad multifacética que abarca el conocimiento, el discernimiento, la empatía y la ética. Ser sabio implica vivir de manera reflexiva y consciente, tomando decisiones informadas y cultivando relaciones significativas con los demás. Inteligencia artificial, Dixit. Para mí, el maestro Soberón está definido aquí en cuerpo y alma. Ahora ya no tengo duda. Por eso estamos aquí, en torno a la memoria de un hombre que mucho más que educador, fue un hombre sabio. Cuando recuerdo a mi maestro Soberón, y miro con tristeza y preocupación el entorno dentro de las fronteras de mi patria y más allá de nuestras tierras, no puedo dejar de citar hoy este fragmento del primer coro del poema The Rock de T.S. Eliot, traducido por Jorge Luis Borges. ¿Dónde está la vida que hemos perdido en vivir? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en información? Los ciclos celestiales en 20 siglos nos apartan de Dios y nos aproximan al polvo. El maestro Soberón solía decir que repetir es educar. Recordando al maestro, a mi querido maestro como educador, permítanme repetir, no para educar, sino para reflexionar. ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en información? Agradezco profundamente a nuestro presidente que me haya ofrecido este espacio para intentar esbozar
en este pequeño lienzo algunos rasgos de mi gran maestro. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Ruelas, por sus palabras al maestro Soberón en relación a educador. La sabiduría, ser sabio, un sabio bueno y fue un muy buen sabio, que pudo combinar, acrisolar todas estas virtudes que tuvo el maestro, y que esto es lo que vemos en su obra y en lo que dejó para nuestro país.